Hola, ¿cómo están amigos del canal de Miedo 867? Les saluda a su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Muchas gracias a toda la raza por estar con nosotros. Les encargo mucho antes de empezar. Suscríbete a Miedo 867, activa la campana de notificaciones. Cada que subamos historia YouTube te va a avisar. Les encargo también, ojo con esto, si no pueden comentar, hagan lo siguiente: desuscríbanse del canal, vuélvanse a suscribir y vuelvan a activar la campanita. Hay que hacer esos truquitos para que, para que YouTube no nos ignore. Quién sabe qué ha estado pasando. Afortunadamente ya vimos un desbloqueo de algo que nos estaba preocupando bastante, pero afortunadamente ya salimos adelante. Les encargo mucho también seguir el canal de Historias de Nota Roja, es un canal secundario de nosotros, y dejar su comentario y dejar su interacción, compartir el contenido de Miedo 867. Raza, las historias que aquí llegan nos llegan de ustedes. Nada más un servidor se da la tarea de escucharlos. Es todo lo que les puedo decir. Escucharlos es algo, que es parte en sí terapéutico. Créanme que pues mi vida ha cambiado mucho de 4 años a la fecha, y cada vez tanta experiencia que llega, tantas personas que me platican sus ondas también, sobre todo hombres. Yo casi con mujeres no hablo. Entonces, pero fíjense qué chido, porque si vieran todo lo que los hombres guardamos, es muy interesante. Y luego imagínense, pues normalmente por cuestiones así, muchos se quedan callados. Mándame tu historia, 867-104-5100. Raza, la sequía es un fenómeno de falta de agua, evidentemente, por eso se llama sequía, porque está seco. Igual la ley seca, pues es cuando no se vende alcohol, pero pues los que no tomamos nos vale madre. Pero la sequía afecta mucho. Fíjense que lo que son las cosas, la sequía afecta al ganadero y beneficia al ganadero. ¿Cómo? Yo estoy hablando con un cuate que es, que su familia tiene reses, y nada más que, pues, lo que él dice es que mi familia, mi abuelo y mi papá, siempre fueron bien ahorrativos, o sea, bien tacaños, ¿verdad? Pero ellos siempre buscaron incluso hacer un manantial, o sea, hacer una especie de represa en sus propiedades, y a ellos no les falta el agua nunca. La vez esta que hubo sequía en Nuevo León, que no había sequía, que nadie tenía agua, ellos tenían agua y sus reses estaban bien. ¿Y qué dice? Pues mucha gente cuando le va bien, pues no le invierte, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues luego andan mal económicamente. La ganadería es un negocio grande porque la gente siempre va a comer, y los que comemos carne de res, pues evidentemente no la vas a reemplazar con nada. Obviamente, a menos de que no haya lana, como a veces pues tenemos que reemplazarla con pollito, pescadito o huevito, ya si estamos muy empinados, que pues normalmente muchos lo hacemos así. Pero pues la carne es algo que muchos consumimos. Lamentablemente, en épocas de sequía es cuando pasa esto en un mundo capitalista. Bueno o malo, ya depende de cada quien como lo quiera. Habrá una persona que pueda aprovechar la oportunidad, y otras personas que a lo mejor no ahorraron en su momento, pues anden mal. Esto ocurrió justamente en el estado de Nuevo León. Un saludo hasta Sabina, si hay algún compa que jale en una gasolinera, no sé si todavía jale ahí. Ya tiene pues desde diciembre que no voy a Monterrey. Ya voy nomás agarrando tantita agua el río, voy a Monterrey. Tengo que ir a darme una vuelta por allá, para invertir, ¿verdad? Yo voy a Monterrey allá, y pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están amigos del canal de Miedo 867? Quiero contarles un asunto que ocurrió, pues en la propiedad de mis abuelos. De hecho, mis abuelos pues tenían ya ahorita esa propiedad, desgraciadamente mis abuelos fallecieron, y mi papá y mis tíos pues ahí llegaron a una negociación. Uno de mis tíos les compró la parte de la herencia a todos los demás, y pues mi papá, literal, él no le interesaba la ganadería, invirtió su parte en un negocio acá
pues, en mi ciudad, pero pues mis otros tíos también no les interesó, pero fíjense lo que son las cosas. Mis abuelos tenían una extensión grande de tierra acá por Villa Juárez, pero más al sur, y puedo decirles que, bueno, pues ellos se dedicaban a la ganadería desde hacía muchos años, y con ellos pues lo que hacían era, pues, las reses. Fíjense que puede parecer a veces demasiado trabajo, pero bueno, mi tío aprendió a trabajar porque él mismo comenta que hay personas que dicen, pues tú echas la res al monte y que las vacas anden ahí comiendo zacate, nopales, pues no sé, vainas o lo que sea, hasta bolsas y lo que sea, ¿verdad? Pero, pues dicen, lo importante para la ganadería es tener agua, eso es fundamental. Pero, pues también, yo me acuerdo que de muy niño a mí como que me llama la atención la ganadería, a lo mejor lo traigo en la sangre, pero bueno, pues yo ya tengo un trabajo bien y pues literal no le sé nada. Pero cuando ya estaba joven, que tendría como unos 15, 16 años, pues de repente nos íbamos allá al rancho y mi tío le decía a mi abuelo, vendimos, no sé, 200 reses, hay que invertir ese dinero, comprar, los, ¿cómo se llaman? Los tinacotes gigantes, cisternas o no sé cómo se llamen, son unos tanques como si fuera un tinaco, pero industrial, gigantesco. Y mi abuelo pues, era de que, no pasa nada, hay que Dios mande agua y si no, luego se hace un riachuelo. O sea, mi abuelo sí era huevonzón para eso de invertir. Y mi tío, que justamente pues por eso se quedó con el rancho, mi tío era de que, que hay que invertir, porque hoy hay agua, quién sabe después si haya. Y bueno, pues les puedo decir que, pues mi tío, como muchos señores de antes, pues por sus calzones, no le hacía caso a mis tíos ni a mi papá, decía que ellos eran idiotas, que pues que él es el papá y no tiene por qué hacer caso a los hijos. Pero bueno, pues tómala, papá, como por ahí de los 90, que se viene una sequía, que fueron creo que 2 años de que no llovía casi nada. Y yo me acuerdo que mi abuelo tendría, pues, en ese entonces como unas más de 1000 reses. Y empezaron a fallecer reses por falta de agua. Fíjense lo que son las cosas. Había otro señor que estaba en otra propiedad. Este señor, mi tío le decía a mi abuelo, no, me ya ni la friega. Mira el otro ruco, ¿verdad? De acá, siempre le metió dinero, se hacía represa. De hecho, había comprado un rancho que estaba, pero de la fregada, pero ese ranchito tenía pues un ojo de agua y de ahí pues ya tenía sus reses. ¿Qué pasaba con este señor? Como todo el mundo estaba empinado porque nadie tenía reses todas flacas, este señor compraba las reses todas flacuchas y las compraba pues en una fracción de precio. Era decir, en aquel entonces si la vaca andaría, es un ejemplo, ¿verdad? No recuerdo yo los precios, pero si la vaca costaba 10,000 pesos, él te daba 2,000. Y pues la gente dice, no, es que es muy poco y que esto y que el otro. Pues sí, pero pues son 2,000 pesos o que se te muera. Evidentemente las personas vendían la vaca. Este señor pues las empezaba a alimentar, las empezaba a engordar. ¿Y qué hacía este señor? Si la vaca estaba en 10,000, él las vendía en 20, porque como había sequía y era la mejor carne que había, pues este sujeto supo cómo estaba el negocio de la ganadería. Empezó a hincharse de dinero y le empezó a ir bastante bien. El asunto es que como mi abuelo no invirtió cuando tenía dinero, pues se le viene la catástrofe, ¿verdad? Andaban acarreando agua en totes, que son como tinacos gigantes, pero pues no es lo mismo. Uno puede decir cuánto puede tomar agua una vaca. Bueno, pues toman 200 litros, se los avientan en un día. Y ahora imagínense si tienes como 500 o 600 y todas tienen sed, es un trabajo enorme de comprar pipas y bueno, pues si hay pipas y aparte hay mala venta, pues estás en pura pérdida y se le morían vacas casi todos los días. El asunto es de que bueno, este señor, pues yo me acuerdo que pues yo veía a mi papá, pues en ese momento cuando íbamos, yo veía a mi papá bien frustrado con mis tíos y mis abuelos. Y mi abuelo bien enojado con este señor, porque no, que esto es un abusivo, que está viendo que nos está llevando la fregada y nos ofrece menos.
y decía, pues es que pues, las vacas no valen eso, en el kilo te dan tanto, pero sí, pero el asunto era que también, según esto, pues en donde en los rastros y todo, pues también tienes que pagar el transporte del animal, tienes que los restos, tienes que llevártelos, o sea, es un gasto más, sale más caro ir a venderla ahí que vendérselas a las personas. Y este señor, le digo, pues empezó a agarrar mucho billete. De hecho, este señor dicen bueno, según se le vende a una carnicería muy famosa acá en Nuevo León. Pero bueno, me acuerdo que en aquella ocasión pues andábamos nosotros. Me gustaba ir con mis abuelos. Bueno, a la propiedad de mi abuelo, él tampoco vivía ahí, pero me gustaba ir porque, bueno, pues era de que andábamos ahí. Y ahora le pues vamos a andar en caballo. Y a mí me gustaba mucho subirme a una yegua que tenía mi abuelo. Era una yegua muy bonita hasta eso y muy inteligente. Y me acuerdo que pues andábamos ahí buscando, contando reses. Y resulta que, fíjense, para mí fue un panorama bien, muy triste. Me acuerdo mi abuelo incluso hasta pues estaba llorando y pues con toda la vergüenza de un señor de los de antes, norteño, ¿verdad? Esos que pues no hallaba cómo aguantarse. Y de hecho mi papá me decía, no lo voltees a ver, güey, porque tu abuelo está llorando y si te ve, te va a dar una madriza. Y yo, gacho, ¿y yo por qué, verdad? Pero bueno, resulta que pues andábamos ahí en el caballo y veíamos vacas bien malas, tiradas ahí ya, sin nada de energía para pararse. Y me acuerdo que en esa ocasión vimos cerca de unas 30 vacas que estaban ya acostadas en el piso, en total deshidratación. Y bueno, pues me acuerdo que mi papá y mi abuelo estaba ya que se lo llevaba la tristeza. Y yo, pues, ¿qué puedes hacer, verdad? Yo me acuerdo que dije, me voy a llevar botes de agua. Llevaba, galones de agua. Dije, les voy a dar a las vacas. Pero pues a la primer vaca se me fueron la mitad de los galones, a la segunda se me fue todo. Y mi abuelo, pues lo que empieza a decir es que pues hay que buscar recuperar algo, ¿verdad? Antes de que se mueran las vacas, o sea, o cuando estén muertas, pues recuperar algo de la carne, carnearlas. Pero mi abuelo pues estaba muy triste. Y por otro lado, pues decía, es que si no vendo las vacas que me quedan, eh, pues voy a perder todo. Y estamos hablando de que de 1,000 vacas mi abuelo había entre vendido y perdido cerca de 600. Entonces, estamos hablando de que la pérdida estaba muy fea. Las mejores reses y los mejores sementales los estaba cuidando como si fueran oro, pero de todos modos, pues era un gasto muy grande. Para que vean el interés pues sí, el interés de ahorrar en el trabajo, de invertir en tu trabajo. Me acuerdo que fíjense lo que son las cosas. Yo andaba con un primo y una prima, ellos andaban siempre juntos, que eran hijos de una tía, y ahí andábamos, pues nosotros en los caballos, y fíjense lo que son las cosas. Me acuerdo que andando ahí, pues vemos que llegan una señora y un señor. ¿Qué andaban haciendo ahí? Pues quién sabe. O sea, nosotros no sabíamos, no éramos, nosotros no éramos de rancho, pero mi abuelo sí. Y como que mi abuelo y mi papá y otro tío van y pues ¿qué andan haciendo estas personas ahí? Porque pues es una propiedad privada. Eso sí, ahí ya no hay rejas, no hay, ¿cómo se llama? Postes, no hay alambradas. Ahí es puro espacio abierto, pero pues dicen que van y hablan con ellos de que quiénes eran. Y estas personas, según después nos dicen, pues nos decían que ellos querían ayudar a mi abuelo. Así que porque veían que las vacas se estaban muriendo. Y decían, nosotros vemos cómo están falleciendo tantos animales. Hijo, y nosotros no queremos ver tanta muerte. Evidentemente les voy a decir, pues lo primero que diría uno, pues ustedes qué, ¿verdad? La verdad, había por ahí granjitas de otras propiedades, ahí estábamos en un límite donde había ranchitos ahí, a lo mejor nosotros pensamos que era gente de por ahí, pero resulta que esta señora y este señor le dan a mi abuelo una bolsita de piel grande como de unos 4 kilos
Y esas bolsitas de piel tenían como aspirinas, pero grandotas, pastillas grandotas, cafés. Y bueno, pues, ¿qué eran estas pastillas? Bueno, pues estas personas le dicen a mi abuelo que con eso iba a salvar las vacas que estaban mal. Según mis cálculos ya habíamos visto como 30, dice mi abuelo que eran más de 100 las que estaban a punto de morir de la sequía. Y el problema no es solamente de que estén mal. Hay animales que, aunque estén lejos, ellos saben que tú pones agua y no se arriman porque ya están tan cansados que ya no quieren ir a donde hay agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que... la instrucción que le dan estas personas a mi abuelo? Decían que la pastilla la partiera en 4 y que a cada vaca le pusieran una pastilla en la boca y que le dieran agua. O sea, que le dieran agua, el equivalente a un vaso, un litro. Que decían, las vacas que vean tiradas en el piso, pónganles estas pastillas en la boca, denles agua como puedan con un embudo y déjenlas descansar. Y bueno, y les voy a decir algo a estas personas. Uno diría, no, pues eran personas, pues, diferentes. No, no, no era cualquier persona de rancho. O sea, una señora y un señor. De hecho, bueno, no se veían tan rancherones. Tampoco era gente así como nosotros, prietitos o sudaditos. No, se veían personas pues aperladas, normales. De hecho, pues sí, se veían bastante tranquilos. Y bueno, nosotros, como no nos queríamos acercar porque mi abuelo se andaba llorando, pues estábamos viendo de lejos, ¿no? Y resulta que mi abuelo lo que empieza a hacer, pues nos dice a nosotros, órale, lárguense al rancho y tráiganse en sus caballos, tráiganse todos los galones que puedan de agua llenos. Y bueno, pues les voy a decir esto. Me acuerdo que yo llevé, pues lo más que pude, como unos 8, 9, y mi otro primo también, 8, 9, y mi prima también, como 10 galones, bueno, galones, perdón. Y bueno, pues ahí andábamos. Me acuerdo que íbamos por las vacas que veíamos bien mal. La pastilla la partíamos en 4. Y fíjense, ya estaban tan mal las vacas que traían la boca seca, la lengua así toda babosa, ya moqueadas prácticamente. Y lo que hacíamos, bueno, pues mi papá y mi tío le levantaban la cabeza a la vaca, la ponían así de lado, le ponían la pastilla en la boca y le echaban agua, así, del chorrito, así, le echaban pues, lo equivalente a un vaso y dejaban la vaca ahí, ¿verdad? Y pues eso fue la indicación. Y pues así nos fuimos de vaca en vaca. Les voy a decir algo, llegamos hasta el final de la propiedad, donde ya había vacas que ya estaban muertas. Dijimos, no, pues ya está ahí, ya no hay nada que hacer. Da la casualidad de que regresando empezamos a ver que las vacas se habían levantado. Estoy hablando muchas vacas, unas 50, 60 vacas que, que se veían que estaban con mucha sed, pues estaban levantadas, pastando incluso, y sí se les veía como que hidratadas. ¿Qué eran esas pastillas? La verdad, no lo sé. Esas personas ya después, pues quiénes eran, pues quién sabe, andaban ahí entre los ranchitos, gente de otros ranchitos, les dijeron lo mismo, que estas personas llegaron y les dieron eso para sus animales, la gente que tenía cabras, gente que tenía gallinas incluso, patos y cosas así, que decía que los animales prácticamente ya no estaban pasando sed. Y mi abuelo pues no se gastó todas las pastillas, pero fíjense que a raíz de ahí ninguna vaca se le murió otra vez. Me acuerdo que, bueno, pues esa sequía duró como 2 años. Por ahí de septiembre empezó a llover otra vez y fue cuando, bueno, pues afortunadamente lograron restablecer el negocio. Fue una de las cosas más raras que pasó en mi familia. Honestamente nunca supimos quiénes eran estas personas. Esas pastillas, pues ahí se fueron quedando y se acabaron. Nunca supimos qué rayos eran. Pero si no hubiera sido por esas personas, hubiera sido una mortandad de ganado inimaginable. Ojalá cuenten esta historia, les mando un gran saludo.
Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Bastante interesante. Fíjense lo que son las cosas. Muchos decimos y estamos seguros que no estamos solos. Yo la verdad pienso que el mundo en el que vivimos lo compartimos con seres inteligentes, con seres más inteligentes que nosotros definitivamente, no necesariamente extraterrestres. De hecho, yo siempre he tenido la teoría de que el ser humano no es exclusivo del universo. Si nos vamos al libro que se supone que dice todo, aunque en formas pues medio raras en la Biblia, se dice que pues el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, si eres creyente, ¿verdad? Si no eres creyente, pues igual escucha esto. Eso significa que fuimos creados por una especie igual a nosotros, quizá por medio de clonación, quizá. Pero yo no descarto que hay humanos viviendo en otros planetas. La especie humana, yo digo que es demasiado evolucionada para limitarse a un solo planeta hediondo como este. De hecho, pues si ustedes han visto Star Wars, ven que hay humanos en muchos planetas, lo cual, pues a mí esas películas me dan hueva, pero pues es una buena teoría. E incluso, pues no descarto que seamos visitados o que haya especies viviendo aquí entre nosotros. Se habla mucho de los aceitosos. Alguien subió una imagen de una experta de la NASA y de volada para que vean la gente cómo es observadora. El miedo maníaco es una persona lista, es una persona observadora, es una persona inteligente. Por eso YouTube los califica a ustedes como seguidores de Miedo 867 como personas de alto y coeficiente, perdón. Ustedes pueden revisar ahí y sí, si sus primeros canales son Miedo 867, Historias de Nota Roja, YouTube los considera personas con intelecto arriba del promedio. Ahí nomás, para que vean que llenan de orgullo a este humilde servidor. ¿Qué piensan ustedes? Pero bueno, esperemos esta historia haya sido de su agrado. La verdad, raza, siempre es bueno, a veces no tanto ahorrar, invertir en mejorar tu negocio. Si te dedicas al trabajo con herramientas, compra buenas herramientas, no seas tacaño, compra, si eres carpintero, una buena sierra, un buen pulidor, un buen esmeril. Si eres herrero, pues compra buen material. Lo que sea que hagas, compra buenas cosas. Si eres músico, no seas culo, o sea, compra buen equipo musical, inviértele, métele billete. Igual es en todo, raza. Si tienes una familia, pues inviértele a tu familia. Si tienes mujeres, si tienen esposo, inviértanle a su esposo también. Aunque sea papachitos o besitos o cariñitos, sujetos, si tienen pareja, pues inviértanle también. Pero eso sí, no vayan a gastar flores a lo idiota, porque luego salen con que no les gustan las flores, ya después de quién sabe cuántos años de darles flores. Primero pregúntenles si les gustan las flores, o primero pregúntenles qué les gusta, y de ahí les vas dando lo que les gusta poco a poco. Así que bueno, raza, cuídense mucho, ya saben, cualquier cosa estoy para servirles. 867-104-5100 es el WhatsApp personal de su servidor. Les habla su amigo Francisco Zamora, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima. ¿Quieres ver las historias que no podemos subir a esta plataforma? Únete a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Mándame WhatsApp 867-104-5100 y sé parte de la comunidad de Miedomaníacos VIP. Con eso ayudas bastante al crecimiento del canal. Es el mismo costo que el grupo privado de YouTube, que ya no existe. Simplemente pues son historias que no son aptas para esta plataforma. No es obligación, al que quiera, mándeme WhatsApp 867-104-5100 y les digo el procedimiento en cualquier parte del mundo donde estés. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.